Ya. Amén. Las batallas. Definitivamente, familia, usted y yo fuimos llamados a librar batallas. Batallas que no podemos evadir. Confrontaciones que no podemos evadir. Situaciones adversas que no podemos evadir. Amén. Las batallas. ¿Las batallas de quién? De la iglesia. Cristo Jesús libró batallas. Y como Cristo Jesús libró batallas, usted y yo estamos llamados a librar batallas. Amén. Porque así como el cuerpo físico de Cristo, usted y yo, que somos el cuerpo místico, el cuerpo espiritual, estamos llamados a librar esas batallas que el cuerpo físico de Cristo libró. Amén o no amén. Eso se le enseña el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. En 1 Corintios les habla de que usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Y allí habla de los miembros y de que cómo cada miembro cumple una función. Pero nos dice, ustedes son el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo físico de Cristo. Hace 2000 años libró unas batallas. Y quiero que usted y yo veamos esas 3 batallas que nuestro Señor Jesucristo libró. Amén o no amén. Él libró esas batallas y Él salió vencedor de esas batallas, de esas confrontaciones. Entonces el cuerpo, que es la iglesia, debe de salir vencedor, victorioso en cada una de esas batallas. Y allí en esas 3 batallas que vamos a ver en esta noche, hay un común denominador. Terminando la enseñanza, vamos a ver cuál es el común denominador de esas 3 batallas que nuestro Señor Jesucristo libró. ¿Amén o no amén? La primera batalla que nuestro Señor Jesucristo libró fue en el desierto de Judea o desierto de Judá. Dice Mateo capítulo 4, verso 1 y 2, versión la Biblia de las Américas. Jesús es tentado. Usted y yo vamos a ser tentados. Usted y yo hemos sido tentados. Y usted y yo vamos a seguir siendo tentados. Amén o no amén. Pero mire esta batalla, esta confrontación que el Señor tuvo con la entidad que tuvo esta batalla. Dice la palabra, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Se presentó el diablo en la faceta de tentador. Y aparece el diablo en el Nuevo Testamento, lo describe la palabra 2 veces como tentador. Y si habla 2 veces es fijo, que él se te va a presentar y se me va a presentar como tentador. Entonces la confrontación que el cuerpo de Cristo, usted y yo, tenemos contra el diablo es como tentador, no como león rugiente, no como acusador, o no como Satanás, enemigo, sino como tentador. Porque si es como león rugiente, como dice 1 de Pedro, el león de la tribu de Judá lo va a confrontar. Y allí habla de resistirle y allí habla de no darle lugar, no de confrontarlo. Amén o no amén. Pero si se habla de acusador, usted y yo no podríamos defendernos delante de él si él se presenta como acusador. Porque usted y yo tenemos un abogado, un mediador. ¿Y quién es? Jesucristo. Pero se puede presentar como Satanás, como enemigo. Y el que es tu enemigo, el que es mi enemigo, es enemigo del Señor. Entonces, nuestros enemigos se la tienen que ver con el Señor. Pero usted y yo sí estamos llamados a confrontar la tentación, a confrontar a aquel que se presenta como tentador.
el diablo. Que el Señor lo reprenda. ¿Amén o no amén? Cristo Jesús fue tentado. Se presentó el diablo y lo tentó 3 veces. Y él lo tentó con palabra. Pero Cristo Jesús lo confrontó con palabra. ¿Amén o no amén? Entonces esto es una confrontación de palabra. ¿Cuál palabra? La palabra escrita, la palabra profética. Por eso es necesario que usted y yo tengamos palabra, conocimiento para confrontar, para enfrentar a nuestro enemigo, a nuestro tentador, al diablo. Que Jehová, el Señor, lo reprenda. Pero entonces habla de tentación, lo tentó. Y en el Nuevo Testamento se puede relacionar o a veces se confunde la palabra prueba con tentación. Porque una cosa es una prueba o la prueba y otra cosa es tentación o la tentación. La prueba viene de parte de Dios. De parte de Dios viene la prueba. Y la prueba, el fin de la prueba es que aprobemos, no que reprobemos. El fin de la prueba es probar nuestro carácter, nuestra firmeza, nuestra fe. Ese es el fin de la prueba y viene de parte de Dios. Pero entonces la tentación viene de parte del diablo. Se manifiesta como tentador. Y el fin de la tentación es inclinarnos, provocarnos a hacer el mal. Entonces la prueba nos incita o nos provoca o nos debe de llevar a hacer el bien. ¿Y cuál es el bien? Confiar en Él. En medio de la prueba, confiar en Él. Poner nuestra confianza en Él, colocar nuestra fe en Él. Ese es el fin de la prueba. Pero el fin de esa prueba es que usted y yo la probemos, que la pasemos, no que reprobemos, no que nos quedemos. ¿Amén o no amén? Estas son las 2 palabras que se usan en el Nuevo Testamento. Son 2 palabras para definir la palabra prueba y la palabra tentación. Prueba, doquimión, el AG 1383, significa prueba y las pruebas. Pero mire también lo que significa, aquello que se revela como aprobado, genuino, después de haber sido sometido a una prueba, con enfoque en los resultados inevitables. Amén. Aquí dice en la parte de abajo, ver 1384. Esa palabra, la 1383, está relacionada con la 1384. Y cuando uno da el significado de esa G 1384, habla de jorobado. Y un jorobado es ¿qué? Un inclinado. Entonces él lleva a la iglesia al desierto, a la prueba. ¿Para qué? Para que la iglesia se incline, se humille. Entonces uno de los propósitos de la prueba es que nos humillemos, que reconozcamos la necesidad de Él, que reconozcamos que sin Él no podemos. ¿Amén o no amén? Ese es uno de los significados de esa palabra. Entonces es muy diferente prueba a tentación, porque cuando se usa la palabra tentación en el Nuevo Testamento es la G 3986. Y es peirasmos. Entonces una cosa es doquimión, prueba. Y otra cosa es peirasmos, tentación. Y significa poner a prueba por experimento del bien, experiencia del mal, solicitar, disciplinar o provocación, por implicación, adversidad, prueba, tentación. Es muy diferente. Prueba y tentación, prueba de parte de Dios, tentación de parte del diablo. El diablo te va a tentar o te está tentando. El diablo me va a tentar. Y es todos los días, cada vez que se le da oportunidad
al tentador, él va a estar allí. ¿Por qué? Porque él trabaja por observación, él observa. Él no puede leer nuestra mente, él no puede ver nuestros pensamientos, pero él observa. Por eso dice que como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Quién da papaya? ¿Y papaya dada qué? Papaya partida. Entonces, como león, y una de las virtudes del león es la visión y el olfato. Es como león rugiente, anda alrededor, y quien ve que se está inclinando hacia lo malo, ataca. Pero entonces ya se presenta como tentador. Y una vez que caigamos en la tentación, ya no se va a presentar como tentador, se va a presentar como acusador. ¿Por qué? Porque se le está dando derecho de que te acuse, de que me acuse. Una vez hemos caído. ¿Amén o no amén? Pero él tienta de acuerdo a nuestra concupiscencia, a nuestras pasiones desordenadas, a nuestros malos deseos. O sea, si a usted no le gusta el aguardiente, a usted no lo va a tentar con licor. Si a usted no le gusta la pornografía, no te va a tentar con pornografía. Si no te gusta decir mentiras, no te va a tentar a decir mentiras. Él nos va a tentar de acuerdo a la debilidad que haya en nosotros. Y es por eso que él trabaja con observación. Él mira, él observa. Él tiene espías. Lo literal muestra lo espiritual. Así como a Canaán fueron enviados espías, y Canaán es figura de nuestra alma, él envía espías que estén atentos a nuestros movimientos, a qué hacemos, qué miramos. Es que mire, una mirada dice mucho, habla mucho. Lo que hablemos dice mucho, habla mucho. A lo que prestemos nuestro oído dice mucho, habla mucho. En eso se basa él. Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y Mateo capítulo 15, verso 19, Reina Valera actualizada, dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Lo que hay en nuestro corazón son estas cosas. Esto es lo que hay en nuestro corazón. Y de acuerdo a eso que hay en nuestro corazón, pasiones desordenadas, malos deseos, de esa manera él va a atacar. Si lo tuyo es inmoralidad sexual, si hay inmoralidad sexual, va a atacar a través de lo sexual. Y recordemos que el área sexual es de las más fuertes y de las más complicadas que hay para tratar, para ser liberados. De hecho, cuando entra Israel a Jericó, que derriba las murallas de Jericó, se habla de una prostituta, Rahab, pecado sexual. Si usted y yo miramos los grandes hombres del Antiguo Testamento, pecado sexual, inmoralidad sexual. Él va a atacar de acuerdo a tu debilidad, de acuerdo a mi debilidad. En eso él se va a centrar. Él no va a perder el tiempo en ninguna otra cosa. Si ya el Señor te hizo libre del licor, Él va a mirar cuál otra debilidad hay en ti y te va a atacar. Si nuestra debilidad es los ojos, si usted y yo desnudamos una mujer con nuestros ojos, Él lo va a ver. Y Él va a atacar por la visión. ¿Por qué a Sansón le fueron quitados los ojos? Sansón se dejaba llevar por lo que sus ojos,
por la belleza. Varones, si todavía nosotros nos mueve unos senos o nos mueve un trasero, hay problema en nuestros ojos. Y Él ve eso y va a atacar con eso y va a buscar nuestra caída a través de eso. Por eso la Biblia habla de ¿qué? De la vanagloria de la vida, de los deseos de los ojos, la visión. No solo del hombre, el hombre es visual y la mujer es auditiva. Pero la mujer de hoy en día es visual también. La mujer se deja llevar por lo material, por lo que ve, por la belleza material. Y así somos los hombres. O éramos, nos dejamos llevar por la belleza material, por la belleza que se acaba, no por lo que hay en el corazón. Un hombre que te convenga a ti es un hombre temeroso de Dios. Una mujer que te convenga a ti es una mujer temerosa de Dios. No el que tiene el rostro más hermoso, la estatura, los ojos, la nariz. No, es una mujer y un hombre temeroso de Dios. Esa es la que vale la pena. Y ese es el que verdaderamente vale la pena. Si yo somos, espiritualmente hablando, somos la amada de Cristo. Somos feos. Si fuera por nuestra hermosura espiritual, Cristo Jesús no se hubiera fijado en nosotros. Pero Él puso temor en nosotros. Espíritu de temor. Y eso es lo que le atrae a Él. Espíritu de santidad. Y eso es lo que le atrae a Él de nosotros. Si fuera por belleza, no calificábamos. Amén. No nos dejemos llevar por lo que ven nuestros ojos. Samuel, siendo profeta, se equivocó 7 veces y se dejó llevar por los ojos, por lo que veía. Los veía fornidos, grandes. No, este es un gran guerrero. Este es Samuel, siendo profeta, falló 7 veces. Se dejó llevar por lo que vio. No nos dejemos llevar por lo que nuestros ojos naturales ven. Familia, no estemos viendo tanta tontera. No estemos pegados a esos televisores viendo tanta tontera, tanta basura. ¿Amén o no amén? No se enojen conmigo. Pero la verdad, no perdamos el tiempo viendo tanta tontera en la televisión o en las redes. Entonces, de acuerdo a lo que haya en nuestro corazón, mire estas cosas. El enemigo te va a tentar, me va a tentar. Amén. Pero si el cuerpo físico de Cristo salió vencedor, quiere decir de que el cuerpo místico, el cuerpo espiritual, que somos usted y yo, vamos a salir vencedores. Fue llevado al desierto de Judá. ¿Y Judá es qué? Alabanza. Hay que reconocer y hay que tener presente la grandeza de Dios, el poder de Dios para librarnos de la tentación, para no dejarnos caer en la tentación. Amén, familia. Pero allí habla del corazón, porque dice, porque del corazón, y espiritualmente hablando, el corazón habla de emociones y habla de deseos. Emociones. Emociones que hay emociones positivas y hay emociones negativas. Y esas emociones negativas se heredaron con la caída de Adán.
Y entre las emociones negativas que podemos ver en Génesis, en el huerto, cuando Adán cayó, fue el enojo, fue el miedo. Adán se enojó, porque cuando Dios le preguntó y Adán llegó y le echó culpa a Eva, Adán no iba a decirle, Señor, la mujer que yo puedo, o me imagino, pienso y se vale pensar. Adán estaba enojado con Eva. Pero también se manifestó otra emoción negativa, el miedo. Entonces cuando se cae en la tentación, porque el tentador aparece en Génesis capítulo 3, y mire, 4000 años después aparece el diablo como tentador. Mire lo que se le manifestó, o las emociones que se manifestaron en el corazón de Adán. Tristeza. ¿Lo que perdieron? Perdieron el huerto. Perdieron el huerto. Ellos fueron tentados en medio de la abundancia y lo perdieron todo. Tuvieron que haber tenido tristeza, ¿o no? Uno tenerlo todo y perderlo todo, eso produce tristeza. Ser un usado por Dios, ser un ungido de Dios y perderlo todo, como el rey Saúl, eso debe producir tristeza. Ese es el fin del tentador, llevarnos al enojo, a la tristeza, amén, a la ansiedad, emociones negativas, emociones que humanamente nos afectan. El enojo. Mire esta diapositiva. Solo un minuto de enojo puede debilitar tu sistema inmunológico por 5 horas. ¿Quiénes se enojan aquí facilito? Porque cuando se habla de enojo, ¿se habla de qué se habla? De impaciencia. Está relacionada con la impaciencia. ¿A usted no les ha pasado que llegan a hacer una vuelta a un banco y llegan de afán y ven sin una sola persona y se pone uno alegre? Pero cuando uno mira, llega, saca un morral lleno de fajos y uno, ay Dios mío, ay Padre, y a mí me ha pasado. Créanme que a mí me ha pasado. Yo llego y, uy, no, rapidito, voy a salir rapidito a esta vuelta. Cuando llega, pone el morral ahí a un lado y vea, y dele, y saque. Dios mío, nuestra paciencia es probada. Y si usted y yo no somos pacientes, termina en enojo. Nos vamos a enojar. Y mire lo que produce el enojo, una emoción negativa. Ahora, lo que usted y yo tenemos que hacer es admitir, mire pues, admite que el ser humano que más te causa problemas eres tú mismo. Y es la verdad. El que más causa problemas soy yo mismo. Yo mismo me causo problemas. Yo no estoy llamado a vivir en problemas o a buscarme problemas. Estoy llamado a vivir tranquilo, en paz con el Señor. A eso estoy llamado. Me mete en prueba. Amén, Señor, me metiste en prueba. Estás probando mi fe. Amén, Señor. Hay que aceptarlo cuando Él nos mete en prueba. Hay que aceptar las pruebas de Dios, precisamente para que nuestra fe crezca, para desarrollar nuestro carácter. Amén. Ese es el propósito. No hay otro propósito. Dios no tiene el propósito de destruirnos en medio de la prueba. Ese no es el propósito del Señor. Usted y yo, usted es su problema y yo soy mi problema. No el tentador, no Dios, yo. De mí depende qué acepto y qué rechazo. Por eso la palabra dice que tu sí
sea sí, que tu no sea no. ¿A quién le está hablando la palabra? ¿A quién le está hablando el Señor? Al Espíritu, porque es que es el Espíritu el que tiene que decidir qué dirección llevar, no el alma. Aquí fue tentada el alma de Cristo Jesús. Aquí fue tocado el corazón de Cristo Jesús. Pero como en él no había concupiscencia, como en él no había malos deseos, aprobó esa prueba. Le fue fácil, humanamente. Usted y yo tenemos que ser libres de todo esto, de esos malos deseos, de esas pasiones desordenadas, de esas emociones negativas. Es necesario ser libres. Porque si Él vino a dar libertad, es necesario ser libres de esas pasiones desordenadas que aún hay en nosotros. O levante la mano, ¿quién no tiene pasiones desordenadas en su corazón? ¿O quién no tiene emociones negativas en su corazón? Todos. Pero por eso Él está haciendo la obra en cada uno de nosotros. Él no tienta a nadie. Él no nos tienta. Él no nos pone el tentador o nos coloca el tentador. Venga, vaya, tiénteme al hijo, vaya, tiénteme a mi hija. No. Nosotros somos los que damos autorización, permiso, para que el diablo en la faceta de tentador se manifieste y busque nuestra caída. Mire la batalla que libró nuestro Señor Cristo Jesús en el Getsemaní. Si Cristo Jesús libró esta batalla en Getsemaní, el cuerpo de Cristo, la iglesia, está llamada a librar esta batalla en el Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Y la prensa de aceite es una máquina donde se echan los olivos para exprimirlos y sacar el aceite. Dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo 26, verso 38-39, nueva traducción viviente. Les dijo, ¿a quién les dijo nuestro Señor Jesucristo? A Pedro, Jacobo y Juan. Estaban los tres allí. Mi alma está destrozada. Mire, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿No les llama la atención? Mi alma está destrozada de tanta tristeza. Hay versiones que hablan de angustia. Mire la batalla que libró Cristo Jesús. Pero ¿qué terminó diciendo Cristo Jesús? Que se haga tu voluntad y no la mía. Y nos cuesta. A veces queremos hacer nuestra voluntad, porque ahí Él dijo, que se haga tu voluntad, Padre, porque está la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, pero está mi voluntad, la voluntad humana, la voluntad permisiva. Pero está la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Es Cristo Jesús humanamente dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Y se rindió. Cristo Jesús se rindió allí. Cristo Jesús tuvo un forcejeo espiritual tremendo, tan tremendo que sudó gotas de sangre. De la batalla que Cristo Jesús libró ahí fue impresionante. Impresionante. Contra Él, contra su naturaleza humana. Usted y yo tenemos batallas muy fuertes contra la vieja naturaleza que hay en nosotros. Porque la nueva naturaleza, el viejo hombre, quiere hacer la voluntad de Dios. Pero esa vieja naturaleza quiere hacer su propia voluntad.
Y allí hay una lucha y ahí hay un forcejeo. Gloria a Dios. Mire la victoria de Cristo Jesús. Rindió, se entregó. Si no nos rendimos, si usted y yo no nos entregamos totalmente al Padre, no vamos a poder. Él rindió su voluntad. Y cuando se habla de la voluntad, ¿de qué se habla? De la cerviz. O sea, él rindió su cerviz. O sea, entregó su corazón y entregó su cerviz, su voluntad. O sea, entregó sus pasiones. ¿Qué le apasiona a Cristo Jesús? ¿Sabe qué le apasiona a Cristo Jesús? Usted y yo. Esa es la pasión de Cristo. Él no buscaba pasiones propias, deseos propios. Su deseo es usted y yo. Dice la palabra allí en ese pasaje que descendió un ángel y lo fortaleció. Mire que habla de Getsemaní, prensa. Amén. Pero cuando uno va al Antiguo Testamento, la palabra que se relaciona ahí es lagar. Y cuando se habla de lagar, se habla de uvas. Y cuando se habla de uvas se habla de vino. ¿Sabe qué se manifestó allí en el Getsemaní? Porque dice que ese ángel lo fortaleció. Y la Biblia dice que el gozo de Jehová es ¿qué? O sea, el gozo del Padre es nuestra fortaleza. Cristo Jesús recibió gozo. Eso fue lo que fortaleció a Cristo Jesús. Él allí recibió gozo. Él allí fue fortalecido. Pero él allí dio el mejor aceite. Porque cuando se habla de aceite, se habla de perfume. O sea que Cristo Jesús en el Getsemaní dio su mejor perfume. Usted y yo vamos a tener que pasar por un Getsemaní. Sí o sí. ¿O ya lo pasaste? ¿O crees que ya lo pasaste? Yo no lo he pasado. Yo he pasado por dificultades, pero yo creo que todavía falta. Rindió su servicio, su voluntad. Y a veces somos de servicio dura. A veces hacemos lo que nos da la gana. No me congrego, ¿y qué? No sirvo, ¿y qué? No adoro, ¿y qué? No alabo, ¿y qué? Servís dura. Cuando usted y yo tenemos que rendirnos. Rendirnos. Es que dice la palabra allí que él se postró rostro en tierra. O sea que él se rindió, él se humilló. Ya había entregado su corazón. Ahora entregaba su servicio, su voluntad. Getsemaní, olivos, aceite, unción. ¿Sabe qué aconteció en el Getsemaní? Porque así como en Lucas capítulo 4, verso 18, fue habilitado para sanar, para liberar, para hacer esas 5 cosas con unciones ministeriales, allí fue habilitado para ir a la cruz. Porque cuando se habla de unción, se habla de habilitación, se habla de habilitar. Él fue allí habilitado. Listo, estás preparado para ir a la cruz. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 14, 22. Allí lo expresa el apóstol Pablo, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino. Tribulaciones. A mí me llamó la atención, o me llevó a esto, porque una cosa es una prueba, otra cosa es la tentación, pero otra cosa es tribulación. Y ese es un nivel de prueba superior. Mire lo que significa la palabra que se usa allí.
¿La leen? Tilipsis. Mire lo que significa propiamente presión, algo que estrecha, que roza en un lugar estrecho, ilimitado. Tribulación, enfatiza la presión interna que hace que uno se sienta encerrado, restringido, sin opciones. ¿Cuántos se han visto sin opciones, restringidos, encerrados? Están siendo ¿qué? Oprimidos. Lo que Dios quiere en ese momento, en esa tribulación, es que demos nuestro mejor aroma. Cristo Jesús lo dio en el Getsemaní, porque se habla de aflicción. Entonces es un nivel de prueba superior. Y si es un nivel de prueba superior, requiere un nivel de oración superior. Porque una cosa es orar, otra cosa es clamar y otra cosa es gemir. Primera de Samuel, Ana derramó su alma. Esa no fue una oración sencilla. La oración de Ana era estéril. Ella venía orando. Ella cambió su nivel de oración. Dice que derramó su alma, que lloró y derramó su alma. Esa mujer gimió. Y ese es otro nivel de oración. Para ser librado ¿de qué? De tribulación. No les estoy hablando de tribulación y gran tribulación, porque eso es para la iglesia que se queda. Eso es para la iglesia que está siendo preparada para irse. Hay que clamar y hay que gemir. Pero a veces tenemos una necesidad bien tremenda. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Hay nivel de oración. Hay nivel de oración. Hay oración para el lugar atrio. Hay nivel de oración para el lugar santo, clamor. Pero hay nivel de oración para el lugar santísimo, gemir. Ana gimió y fue escuchada. Y se le respondió. Tienes una necesidad, pero hablemos de una necesidad espiritual y hablemos de una necesidad material, que te estás viendo encerrado, que no ves salida. Hay que gemir, hay que clamar. No te conformes con una oración, verbos, palabras. No, clamar, gemir. Ana lo hizo. ¿Sabe quién lo hizo? Lucas 15, el hijo pródigo. El hijo pródigo se vio encarcelado, cautivo. Así estaba el hijo pródigo. Cautivo, encarcelado. ¿Usted cree que cuando él exclamó, he pecado contra el Padre, contra el cielo y contra el Padre? ¿Usted cree que él exclamó, he pecado contra el cielo, he pecado contra el Padre? ¿Ustedes creen que eso fue lo que salió del corazón del hijo pródigo? ¡Padre! Él gritó, él clamó, él gimió, he pecado contra el cielo y contra ti. Él se derramó. En él se manifestó el dolor que había en el corazón por haberle fallado al Padre. Eso fue lo que pasó en el hijo pródigo. Y eso es lo que pasa en aquel que ha caído y que quiere levantarse. Clama, gime. Pero eso solo se hace a través del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo el que lo hizo volver en sí. Y es el Espíritu Santo el que convence de pecado. ¿Se imagina cómo se sintió el hijo pródigo? El hijo pródigo no se sentía mal por cómo estaba harapiento. El hijo pródigo se sentía mal por cómo estaba su corazón. No por cómo estaba vestido, ropas viejas, no, su corazón, en el estado que estaba el corazón delante de su Padre. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón delante de nuestro Padre? Él gimió, él se arrepintió, porque un verdadero arrepentimiento lleva a clamar y a gemir y a pedir, perdóname, perdóname, perdóname.
Y Él nos perdona. Él es fiel, Él nos perdona. Él te perdona y Él me perdona. A pesar que le fallamos, Él permanece fiel. Qué padre el que usted tiene y qué padre el que yo tengo. Qué papá el que tenemos. Lo felicito por el papá que usted tiene. Me felicito por el papá que yo tengo. Porque siempre es fiel, siempre es bueno. Porque para siempre es la misericordia de nuestro Padre. Porque para siempre es fiel. Eso fue lo que pasó con Jesús. Esto fue lo que pasó con nuestro Señor Jesús. Mira lo que expresa el apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 12, verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. En el literal dice mirando, y en el original dice, no dice el consumador, no, sino el perfeccionador, dice el original. Porque si hay algo, vea, si Cristo Jesús perfecciona algo, es porque Él es perfecto. O sea, nadie puede perfeccionar, ningún imperfecto puede perfeccionar algo. Pero como Él es perfecto, como Cristo Jesús es perfecto, perfeccionó la fe. Y se le fue puesto un gozo delante de Él. Recibió gozo en Getsemaní y iba a recibir un gozo mayor. ¿Quién iba a provocar ese gozo mayor en Cristo Jesús? Una vez estando en la cruz, usted y yo. ¿Qué Señor el que tenemos? ¿Qué Señor el que tenemos? Mira esta batalla. Tentación, desierto de Judea. Getsemaní, rinde su voluntad, entrega su voluntad, monte de los olivos. Y mire la batalla que libró en el monte Gólgota. Allí Él crucificó su carne. Y el apóstol Pablo le expresa a los de Gálatas, capítulo 5, verso 24, que usted y yo tenemos que crucificar esa carne. Entonces, si Él se dejó crucificar, si yo tenemos, a nosotros no nos van a crucificar, esperemos que no, pero usted está en la obligación y yo estoy en la obligación de crucificar esta carne. Y crucificar esta carne es someter esta carne. Esta carne hay que someterla, esta carne hay que sujetarla. Monte Gólgota, esa palabra Gólgota viene del hebreo Gulgolet, que significa calavera. Cristo Jesús, donde fue crucificado, ese monte tenía una forma, o una de las caras del monte tenía una forma de calavera. Y significa también cráneo. ¿De qué está hablando allí? Dice Mateo capítulo 27, versos 33 y 35. Cuando llegaron al lugar que se llamaba Gólgota, o que se llama Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con ajenjo, pero cuando lo probó no lo quiso beber. Eso era una droga, a él lo querían anestesiar. Él tenía que padecer, él tenía que sufrir, él tenía que cumplir lo que está escrito. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, perdón. Isaías capítulo 53. Amén. Pero cuando lo probó no lo quiso beber. Después de crucificarlo, repartieron sus vestidos echando suertes. A él lo crucificaron en el monte Gólgota. Si yo tenemos que crucificar, someter esta carne. Pero si se habla de calavera, se habla de mente, se habla de pensamientos, se habla de nuestra mente, se habla de nuestros pensamientos. ¿Cómo están nuestros pensamientos?
¿Cómo están nuestros pensamientos? Tu mayor enemigo es una mente fuera de control. A Cristo Jesús le colocaron una corona de espinas y Cristo Jesús con una vara fue golpeado en la cabeza. ¿Sabe qué daño querían hacerle a Cristo? ¿A usted no les parece tremendo? O yo meditando y viendo esto, Cristo Jesús, después de pasar por todo lo que pasó durante 4 días, porque fueron 4 días, y él en la cruz crucificado, cuerdo, razonando, hablando con el Padre, o sea, su mente, sus pensamientos intactos, porque lo que quiso el enemigo era dañar su mente, enloquecerlo. Golpearon la cabeza de Cristo. No querían que él estuviera cuerdo. ¿Usted imagina si Cristo no hubiera estado cuerdo en la cruz clavado? Si él estaba intercediendo y pidiendo por ellos. Si él en ese momento, él nos estaba observando. Te estaba mirando a ti, me estaba mirando a mí, estaba pensando en nosotros. Pero su mente fue conservada intacta, sus pensamientos. Hay que entregar el corazón, hay que rendir nuestra cerviz y hay que entregar nuestra mente. Y son batallas que usted y yo tenemos que librar con el corazón, la carne, nuestra voluntad y nuestros pensamientos. Dice la palabra de Dios, Filipenses capítulo 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto era lo que había en la mente de Cristo. Y esto es lo que debe haber en su mente y en mi mente. Si yo estamos llamados a desechar esos malos pensamientos. Por eso dice la palabra de Dios, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. El cerebro, cuando se habla de la mente, la parte fisiológica de la mente es el cerebro. Cuando Cristo Jesús fue golpeado en su cabeza, querían averiar su cerebro, querían dañar su cerebro con esa corona de espinas, con esos golpes que le daban en su cabeza. Y mire que hay algo bien tremendo. El cerebro, que es la parte fisiológica de la mente, está conformada por 4 lóbulos, 4 partes. Pero la parte frontal, ¿sabe qué fue golpeado de Cristo Jesús? Y creo que es así, porque a mí me lleva el primer libro de Samuel, donde golpeó David a Goliat en la frente. La parte frontal. Y hay 4 partes. Y cada una de esas partes cumple funciones diferentes. Pero mire la función que cumple esta parte. Habla del razonamiento. Es un proceso mental complejo que implica la capacidad de pensar, analizar y comprender la información para llegar a conclusiones lógicas. Es fundamental para la resolución de problemas, para la toma de decisiones, amén, y la creación de nuevas ideas. El daño que le querían hacer a nuestro Señor Jesucristo, pero Él fue guardado. El razonamiento, el analizar. Usted y yo estamos llamados a librar estas batallas. Y como Él salió vencedor, usted y yo vamos a salir vencedores. Porque la palabra de Dios dice que en Él, ¿qué? Somos más que vencedores. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Vamos a orar, familia. Batallas, familia, por eso el Señor nos proveyó de armadura.
Por eso son 7. La Biblia en Efesios 6 habla de 6, pero termina ¿con qué? Con la oración. ¿Sabe qué hubo en el desierto de Judá? ¿Qué hubo en el Getsemaní? ¿Y qué hubo en el monte Gólgota? Oración. Oración. Velad y orad, velad y orad, velad y orad. Padre, en el nombre de Cristo, gracias, Padre, por la instrucción, por la enseñanza que nos has dado en esta noche, Señor. Hay batallas que hemos librado y hay batallas por librar, Señor. Pero tenemos, Señor, la plena seguridad que tú estás con nosotros, Señor. Tu palabra dice que tú ibas a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo, Señor. Y escrito está que si tú por nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Rendimos nuestros corazones, rendimos nuestra cerviz y rendimos nuestras mentes para que se haga conforme a tu voluntad, conforme a tus planes y tus propósitos, Padre. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús, y ayúdanos a avanzar, a no desmayar. Padre, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y amén. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación. Y alto refugio y mi fortaleza, Él es mi libertador. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación y alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Y la diestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación y alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él adiestra mis manos. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar el arco de bronce. Él es escudo. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación y alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Mi libertador. Él es mi libertador. Él
bendiga. Vaya con la bendición del Señor.